Buenos días a todos, incluidos los que estáis llegando ahora. Evidentemente mis palabras tienen que ser, las dos primeras palabras son de gratitud y de felicidades. Felicidades por este 40 aniversario y de gratitud por hacerme partícipe de un evento tan importante, ¿no? Como decía mi querido colega de claustro, José Luis Nueno, es un placer, un honor, un reto, una enorme responsabilidad dirigirme a esta audiencia tan numerosa y tan distinguida. Voy a hablar desde la gratitud, insisto, que brota espontánea en mi corazón, voy a hablar de un tema del que todos somos expertos, todos sabemos, todos hemos estudiado, todos tenemos ideas al respecto. Por tanto, ahí está la facilidad de lo que voy a decir. Me puedo refugiar en palabras huecas o la dificultad. Dice, ¿y qué me va a decir este señor a mí sobre el liderazgo? Pese que haya estudiado y escrito al respecto. Las dos presentaciones, tanto la de Rafa, cuando en sus palabras de bienvenida, Rafael Zavala, es el gran culpable que esté yo aquí. También te agradezco a ti, José, tu presencia y tu invitación. Hablaba de un tema que voy a abordar enseguida. Pero antes, José Luis, claro, nos ha paseado por el mundo, ¿no? Por el mundo del marketing, no, por el planeta Tierra. Y tiene mucho que ver con lo que yo tengo que hablar. Creo que el liderazgo es un proceso de transformación de la realidad. Y el primer deber que tiene un buen líder, y donde muchos ya fracasan, es estar en contacto con la realidad. Esto los niños no tienen ningún problema. Con su mirada incisiva, ingenua, penetrante, curiosa, atenta, humilde, sencilla, están en permanente contacto con la realidad. Y el asombro y la curiosidad aparecen en su radar enseguida. Preguntan, escuchan, y si no aprenden, vuelven a preguntar. Y actúan con una facilidad pasmosa, por eso son máquinas de aprender. Y ni le tempore fuimos así. Con los años, como decía Bernard Shaw, cuando voy el único con el que puedo charlar es con mi sastre, que es el único que cuando llega toma nuevas medidas. Algunas veces ponemos peso, otros pierden. Yo, por ejemplo, pues no sé por qué, pero he perdido peso y esta semana ya mi mujer me ha atado en corto y tenemos que ir a revisar 3 o 4 trajes, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo con la gente? ¿Por qué no vamos al oculista? ¿Por qué no chequeamos nuestros prejuicios mentales, morales, intelectuales? ¿Qué vemos? ¿La realidad? No, veremos lo que queremos ver. Nuestra mirada se torna selectiva, fragmentada, y al final acabamos en literal fuera de juego, como si fuéramos futbolistas haciendo trampa. Esa es una primera reflexión que da para toda una jornada con un equipo de dirección. Pero la dejo ahí. La segunda, en línea con mi querido colega Rafael. Me encantaba la cita de Teresa de Calcuta, ¿no? Qué bueno poderme inspirar gracias a ti en Teresa de Calcuta, un monstruo, ¿no? Un gigante, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos cruzamos con la gente? ¿Qué pasa cuando charlamos con la gente? ¿Ocurre algo en sus vidas o pasamos de manera indiferente? Liderar es el arte de influir en las personas, influir en sus pensamientos, sentimientos, comportamientos, conductas, generar energía sana cuando otros están llenos, rezuman toxicidad. Esa es la frontera que quisiera elaborar hoy, pero al final metiéndome por invitación de, insisto, Rafael, él es el culpable, compartíamos él y yo esta ponencia, dices, ¿de qué hablamos? Pum, 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 y me decía, habla de este tema, pero ya llegaremos. Ahora hago un paréntesis, bebo agua, caliento motores y les presento a un colega, a un director de orquesta, le invité a Madrid, al campus nuestro en Madrid. Acaba de presentar mi libro, estaba presentando mi libro, La lógica del corazón. No sé por qué, pero gracias a Dios yo hablé primero y él después, porque es un poderoso speaker. Hablar después de él era complicado. I made a discovery when I was 45, and I'm embarrassed to tell you I had been conducting for over 20 years when I made this discovery. This was a kind of a road to Damascus event for me, you know. I realized the conductor of an orchestra doesn't make a sound. My picture appears on the front of the CD. But the conductor of the orchestra doesn't make a sound. He depends for his power on his ability to make other people powerful. Now, when I got that, she's laughing, that's exactly the right reaction. She's just giggling.
because it's so monumental, it's so huge, isn't it? It's so huge. You suddenly say, I thought conducting was forcing people to do my will. You do. And that, you notice the face. And then I suddenly realized, no, my job is to awaken possibility in other people. So I wanted to find out whether I was doing that. And you know how you find out? You look at their eyes. If their eyes are shining, you know you're doing it. If the eyes are not shining, you get to ask a question. This is the question. Who am I being that my players' eyes are not shining? We can do that with our children too. Who am I being that my children's eyes are not shining? See, over here, you'd say, who are these stupid people and why aren't their eyes shining? Over here, you'd say, who am I being? Because the only person you can transform is yourself. Isn't that nice to discover that? You can only transform yourself, but you can constantly transform yourself. And if you do, the most amazing miracles show up over here. Amazing miracles in all directions. Now, instead of laughing, this lady's crying, which is great. It's the same thing. Laughing and crying are the same thing. It's just getting deeply in touch with our emotions. And the problems with this is that this tends to close down our emotions. That's where your heart thing comes in. Because when you're so worried about the competition, about the measurement, about whether you're better or whether you're worse, or somebody else is getting on, or somebody else is doing bad, the energy used to look at the people around you to see whether they're making it more than you are, drains out our humanity. Me perdonan, pero voy a salir de ahí, que me siento encajonado y charlo con ustedes desde aquí. Benjamin Zander, director de la Filarmónica de Boston, profesor en el Conservatorio de Música de esa ciudad norteamericana, tiene un libro que para todos recomiendo encarecidamente sobre liderazgo, sobre management, The Art of Possibility. Y lo digo en inglés porque la traducción al castellano, francamente, es bastante mediocre. Merece la pena. Le llevó 20 años, como director de orquesta, 20 años le lleva a darse cuenta que ese sonido maravilloso, ese lenguaje increíble, inefable, universal, llamado música, lo producen los músicos, no él. 20 años. 20 años creyendo que el liderazgo era poder mandar como director, que además es el liderazgo, jerarquía, estatus, galones. Y al cabo de 20 años de práctica musical, al frente de la Filarmónica de Boston se da cuenta que no. Que depende para su trabajo, de una manera dramática, ¿de quién? Del violinista, del saxo, del piano, de todos los especialistas. Que tiene que trabajar con ellos, no contra ellos. Mi primera formación, me ejercí ya de abogado, no tengo nada, pero ejercí 3 años, mi primera formación es licenciado en Derecho. Cada vez agradezco más haber estudiado Derecho. El Estado de Derecho, el respeto a la ley, que en algunas democracias se la saltan a la torera. Estamos en unos niveles de incivilismo. Y en el derecho, cuando estudiaba Derecho Romano, había una distinción decisiva entre la autoritas y la potestas. El profesor Nueno, queridísimo amigo, y yo tenemos poder en el máster de Barcelona, en el Full Time MBA. Cualquier profesor, ¿tenemos poder? Claro que tenemos poder de suspender y aprobar. Tiene poder el jefe que puede contratar, promocionar, despedir, subir el sueldo. Tiene poder. Tenemos poder sobre nuestros hijos cuando son pequeños, físico, moral, económico. Claro que tenemos poder. Demasiados profesionales del poder. ¿El ocupante de ese puesto con poder tiene liderazgo? ¿Tiene capacidad para generar confianza, ilusión, compromiso? Eso pertenece al mundo de la autoritas. Y la tendrás en función de cómo ejerzas el poder. Si al profesor Nueno a mí nos preguntáis, ¿tenéis autoridad? ¿Cuál es la respuesta? La única respuesta válida es que no tengo respuesta, es que esa respuesta la tienen los alumnos. Si os preguntan si tenéis autoridad sobre los subordinados, no contestéis, que contesten ellos. Y si preguntamos si tenemos autoridad sobre nuestros hijos, a lo mejor la respuesta es dolorosa. Porque el viaje es hacia la libertad, hacia la autoritas. Y la autoritas no tiene por qué estar reñida con el poder, será en función de cómo ejerza el poder. Si lo ejerces de manera injusta, evidentemente pierdes autoridad. Si no lo ejerces cuando toca. Ayer hacíamos broma en un programa de CEOs que teníamos aquí por la mañana, de CEOs Innovation. No sé, estás en una tormenta, eres el capitán de un barco, ¿y qué hace todo el mundo? Mirar a ti, los más veteranos y los más noveles.
Y de repente si convocas una asamblea para votar, ¿qué ejercicio de poder más sublime? Una pérdida preocupante de autoridad, ¿no? Porque un demagogo confunde su oficio capitán con convocar a todo el mundo a votar. Por tanto, esa es la primera idea fuerte. El liderazgo, los puestos de gestión, los puestos de gobierno, y sé a qué audiencia me dirijo, os hacen per se vulnerables. El jefe, el líder, que se crea autosuficiente, que crea que a golpe de pito puede dirigir y conquistar el futuro, no se ha enterado de qué va esto. Esto se va a complicar cada vez más. Por tanto, tenemos que tejer una relación donde el respeto, la confianza, la credibilidad, la pasión, la ilusión brillen por su presencia. Y realmente estamos escasos. Esa es una idea. ¿Cómo verifico la calidad de mi liderazgo? He hablado de ilusión, energía, compromiso. ¿Cómo evalúo la calidad de las relaciones? Porque al final la calidad de nuestro liderazgo depende de la calidad de nuestras relaciones. Y evidentemente, si hablo de relación humana, es una experiencia relacional. Tiene lugar entre un supuesto líder y los distintos stakeholders, autoridades, competencia, subordinados, consejeros, clientes de los que nos ha elaborado con fundamento José Luis. Entonces, ¿cómo evalúo la calidad de todas esas conversaciones? ¿Cómo genero confianza en ese encuentro que a lo mejor pasa desapercibido? Esa es la pregunta del millón. Aquí me dan una pista. The Shining Eye Test. El brillo en los ojos. ¿Cuánta gente brilla sus ojos cuando nos dirigimos a ellos? ¿Qué dice el lenguaje corporal? ¿El arte de preguntar pertenece al liderazgo? ¿Quién pregunta? ¿Quién sabe? Los dogmáticos no preguntan, están en posesión de la verdad permanente. ¿Quién escucha? ¿Quién sabe? Pregunto, aprecio tu opinión, te escucho, a lo mejor luego discrepamos y así sumamos. La empatía, ¿qué es sino eso? Conjugar ambos verbos y escuchar al otro, ponerme en el lugar, caminar con sus zapatos, mirar con sus ojos. ¿Y qué tienes que escuchar? ¿Lo que te dice? ¿Solo lo que te dice? El ser humano solo habla a través de la palabra, universo maravilloso. ¿No habrá que escuchar una mirada, un timbre de voz, una posición corporal? ¿Qué le pasa en la conversación, en la Europa de la que yo vengo? ¿Qué pasa en la conversación entre los padres y los hijos y los adolescentes? ¿Cuándo habla un adolescente a su padre? ¿Cuando tú le convocas como si fuera un cliente? ¿Cuando le da la gana a él? Y tienes que crear el ecosistema para que esa conversación fluya espontánea. Pero si de repente te habla de una chica, una novia que le gusta, o que va a estudiar una carrera, que está pensando, y te pones nervioso, ¿qué hace el chaval? Enseguida lee el lenguaje corporal nuestro y dice, es inútil hablar con papá. ¿Cuántas veces nos enteramos de cosas que les pasaron a nuestros hijos años después? Yo en mi proceso, en el oficio maravilloso de asesorar a personas, es una gozada acompañar a gente más lista que tú en distintos momentos de su vida. La cantidad de padres, madres que se han reprochado amargamente, dice, ¿dónde estaba yo cuando a mi hijo le estaban haciendo bullying en el colegio? Bueno, pues habrá que escuchar el silencio cuando le recoges a la salida del cole. ¿Dónde estaba yo cuando mi hijo estaba teniendo problemas? A lo mejor ellos, queriendo proteger a sus padres, y estoy hablando de una relación presidida por el amor, por el cariño de un padre, una madre y sus hijos, que no será la relación presidida por profesores, alumnos, jefes subordinados, y algo, pero no voy a extenderme porque no quiero jorobar la mañana, esto es una mañana de fiesta. Pero si habláramos de la política, si habláramos de la relación de los políticos con los ciudadanos, la brecha de incredulidad, de escepticismo, de sarcasmo, es preocupante. Y así está la pobre democracia. Que será todo lo que quiera, pero es el menos sistema, el menos malo que nos hemos dado para el gobierno de países civilizados. Esa es la segunda idea. Y la tercera idea que quiero, y aquí, ahí es cuando vuelvo a mi querido Rafael, charlando con él, y no estoy desplazando la responsabilidad de esta ponencia a él, me decía, esa idea tan querida en tus libros, ¿no? El liderazgo como un viaje desde dentro hacia afuera, ¿no? El arte de influir. Es paradójico, tiene sus trucos. A veces cuanto más quieres influir, menos influyes. Lo que persigues demasiado se te escapa. Deja que la vida se persone. O sea, ya hacía bromas, pero era una anécdota real, ¿no? A veces cuando queremos dormirnos, cuanto más quieres dormirte, más te crispas, más te tensas.
El cuerpo ya se hubiera dormido, es la cabeza vieja, despendolada, la que no te deja dormir. Y un día yo tenía a mi hijo Gonzalo con 11, 12 años, el quinto, no se dormía, le mandé a la cama a una hora X, con 11, 12 años, pues tienes que fijar tú la hora, ¿no? Y no se dormía, entonces le dije, Gonzalo, no lo intentes, tú respira hondo y ya está. El cuerpo se dormirá cuando tú dejes de intentarlo. Y estaba por ahí mi hija María, la cuarta, y le dice, Gonzalo, a mí me funciona una cosa. Y entonces digo, a ver qué le funciona a María. Y dice, yo cojo un libro de papá. O sea que ya saben ustedes por qué escribo yo, para que mis hijos se duerman. María no pasa de los agradecimientos. Y todo lo más va buscando si hay alguna anécdota en el libro que hable de ella. Entonces sí, Gonzalo roncó enseguida. A veces se nota cuando queremos influir demasiado en esa entrevista de selección, con ese cliente. No, pregunte, escuche, saboree lo que la palabra es impotente, ¿no? Hay que escuchar, pero hay que escuchar a uno mismo. La idea que quiero compartir con ustedes es, para mí el liderazgo es el arte de conversar con distintos stakeholders. Y evidentemente hay dos conversaciones. La conversación exterior, que sostengo con un cliente, con un consejero, con una autoridad, con un empleado, con un colega, con un amigo, con un familiar. Esas son, la calidad de nuestras conversaciones define la calidad de nuestras vidas. ¿Cuándo son experiencias catárticas, encuentros donde alcanzo al otro, donde salgo al encuentro del otro? ¿O cuándo son menos protocolos, menos convencionalismos, que no tocan nada más que la superficie? Pero no voy a hablar de esa conversación con ser decisiva, inherente al ser humano, a nuestra condición social, somos animales sociales. De la conversación que quiero hablar es de la conversación interior que el ser humano mantiene consigo mismo constantemente. Seamos o no conscientes. Ya lo decía Pascal, insigne matemático, filósofo, jesuita, siglo XVII. Hablaba de esa conversación que constantemente el ser humano mantiene consigo mismo. Estamos conversando con nosotros mismos. Ustedes ahora están conversando con ustedes mismos. Mientras pelean con mis palabras, a mí de hecho la conversación que me interesa no es la mía. Me interesa es si yo soy capaz de nutrir la suya, sin invadir intimidades que no me corresponden. The only person you can transform is yourself, dice Benjamin Thunder. Y lo dice bien, con autoridad. Es que es elemental. Es que a veces la educación es rescatar lo obvio, la esencia de las cosas, que vive aplastada. Es aflorar el subsuelo, aflorar la metaconversación, esa que, insisto, de manera implícita tenemos ahí. Generalmente, el cambio del que hemos hablado todos, claro, vivimos en una sociedad dinámica, cambiante. Ayer citaba a un poeta español. Claro, los poetas tienen la magia de, tú lo intentas y sale una cursilada, ¿no? Jorge Manrique, en Coplas a su padre, siglo XV. Nuestras vidas son como los ríos que van a la mar, que es el morir. Y aquí, que hay edades de todo tipo, entenderán algunos que están casi empezando en el río, ¿no? Y otros están en el ecuador del río. Y hay otros que ya, los menos, pues ya divisamos el océano, ¿no? ¿De qué quiero decirles? ¿De qué quiero hablarles? De ese viaje desde dentro hacia afuera. Estoy cansado de ver gente que siempre quiere cambiar. Tiene que cambiar el jefe, tiene que cambiar el vecino, tiene que cambiar la parienta, tiene que cambiar mis hijos, este adolescente impertinente que no entiendo. Tiene que cambiar todo el mundo menos él. El cambio siempre pasa por los demás y él es la asignatura pendiente. No, el arte de influir pasa por poner el acento en uno mismo. Y cuando te rejuveneces, cuando te enriqueces, cuando haces un poquito de arqueología interior, cuando encuentras tu brújula interior, ocurren cosas. Hay que atreverse a tener el coraje de ser uno mismo. Alguien dijo, nacemos originales y morimos fotocopias. Cuando el protagonista de la convivencia es la multitud, la masa, vamos camino de la jauría. Y lo digo con dolor porque vengo de una España que está patas arriba. Y quien está siendo protagonista es la masa, casi siempre violenta y refugiada en el anonimato. Y lo que tenemos que rescatar es la dignidad, el arcano singular de cada hombre y mujer. No se puede llegar al nosotros reprimiendo el yo. Y no se puede llegar al nosotros, a la comunidad, a hacer equipo, al país, a la sociedad, a una civilización mejor, desde un ego narcisista que no para de mirarse al ombligo.
demasiado enano, demasiado mediocre en posiciones de poder. Y no tenía yo pensado elevar la voz. De verdad, no es teatro. No tenía pensado, planificado que en este momento yo subiera al diapasón. Probablemente brota espontáneo, porque lo único que puedo garantizar es que soy auténtico. Lo único que un ponente puede garantizar a su audiencia. La única manera de expresar su gratitud. Soy sincero. Y realmente lo que preocupa en este planeta por el que nos hemos pasado gracias a la intervención de José Luis, lo que preocupa es el protagonismo de la multitud, generalmente cobarde. Y en cambio, cómo sufre la libertad, la dignidad de cada hombre y mujer. Cuando sorteamos ese misterio de cada hombre y mujer, vamos camino del totalitarismo. Y esto, los que hemos estudiado bien el siglo XX europeo, los dos siniestros conflictos que sufrimos, los dos siniestros sismos, fascismo y comunismo, hombre, deberíamos compartirlo con nuestros menores, ¿no? Con esos millennials, para que a lo mejor no se instalen en la demagogia o en la superficialidad. Entonces, ¿qué quiero hablar? Esto es una gozada, con este tiempo voy a ser preciso y puntual. No sé qué estaré diciendo dentro de 35 minutos, pero les prometo que me callaré. E intentaré también distenderme, porque una cosa es ponerme serio por auténtico y otra cosa es instalarnos en el drama, que tampoco toca. Necesitamos de mucho sentido del humor, que es una ciencia que versa sobre uno mismo. Si te tomas muy en serio, tienes garantizado la depresión. Cada vez tienes una cita con el espejo, escupe verdades insondables, por tanto, relájate, tómatelo con calma y disfruta el viaje. Ese viaje que he reivindicado de la manera, con la metáfora del río. Entonces les invito a hacer lo siguiente. También es verdad que me estoy dirigiendo a una audiencia muy variopinta. Veo personas repletas, seguro de conocimiento, que han identificado sus inteligencias, que rezuman sabiduría y a las que me encantaría escuchar en un mano a mano o en un formato X. Y al lado de esas personas a las que estoy refiriéndome, pues me encuentro gente asquerosamente joven. No sé, escúchenme. Los primeros, pues perdónenme la licencia y piensen más en sus alumnos, piensen más en sus hijos, incluso piensen más aquellos que comparten ese oficio maravilloso en sus nietos. Qué gozada lo de ser padre, lo de ser abuelo. Yo que tengo 4, gracias a la juventud de mis hijos, 4, realmente disfrutas de esos enanos, pero ya no los tienes que educar. No digo que haya que maleducarlos, Ay, la tentación la tienes, pero qué gozada delegar, abdicar eso en tus hijos. No sé, insisto, aquellos que son abuelos me entienden perfectamente. Recuerdo las conversaciones de mi hijo Santi cuando tenía 3 años, ¿no? Hoy tiene 28, trabaja en Deloitte, se ha casado, tiene un hijo. Se iba siempre con mi suegro, se lo lleva a cortar el pelo los dos, cada 2-3 meses. Y luego se iban a tomar el aperitivo. Y luego ya se incorporaban a la comida en casa de mis suegros. Y cada X tiempo le preguntaba a Santi, ¿qué tal con la abuela? Bien, papá, fenomenal. ¿Qué te ha contado? ¿Qué habéis hablado de nuestras cosas? Y de nuestras cosas era la forma de decir, papá, ahí no entres, tío. Y nunca supe de qué hablaba, pero era magia. Es alentador ver lo que hablan los niños pequeños, de 2-3 años, con los mayores de 80. Yo tengo una madre de 94 años, está ahí ya en la cuesta abajo, está ya apagándose poco a poco, pero todavía son entrañables las conversaciones que tienen. Unos están al comienzo del viaje y otros al final. No están para tonterías. Y en medio estamos los adultos. Y no sé quién nos pone más nerviosos, si los pequeños o los mayores. En Europa no sabemos qué hacer con los mayores. No sabemos qué hacer, aparcarlos. Este país, España, que me duele como a Unamuno, no sabe qué hacer con sus mayores. Y a los 60 años y 65 se prescinde del caudal de conocimiento, de experiencia, de libertad que un mayor puede... ¿Podemos permitirnos ese lujo? Y tampoco sabemos qué hacer con los niños. Cada vez es un paisaje inhóspito, cada vez hay menos niños en Europa. España será el país más viejo del mundo en el 2050, compitiendo con Japón. Ahí mantenemos un liderazgo incontestable. Bueno, lo que les propongo hacer en los 31 minutos que me quedan es cobrar distancia. Cobrar distancia. Decía Chesterton, te conocí y desconocido como mi propia espalda. Cobremos cierta distancia, perspectiva, cojamos una foto y repasemos nuestra biografía, nuestra historia personal. Sin juicios de valor, con mirada de científico,
no debería, no juzgues, elimina el sentimiento de culpa, deja, simplemente repasemos nuestra historia, nuestro caminar por ese río. Caminante en el camino se hace camino al andar, que decía Machado, el poeta. Y a partir de ahí, ¿qué voy a conseguir? Conocerme mejor. Porque se trata de la única persona que puedes cambiar es a ti mismo, y no te cambias si no te conoces. Conocerse mejor. Y evidentemente una vez que te conoces, tienes que tirar del humor que reivindicaba antes, porque si no, te instalas en la tristeza. Porque somos bastante limitados, bastante falibles, esta condición nuestra humana, ¿no? Y una vez que te conoces hay que dar el siguiente paso. Yo en mi curso de Self-Management, y aquí tengo algún que otro alumno que he tenido el honor y el gozo de compartir con ellos ese curso de autogobierno que doy en el Gemba y en el Executive MBA en Madrid y en Nueva York, es sobre el conócete a ti mismo, de Tales de Mileto. Una vez que te conoces, porque recopilas parte de tu historia, el siguiente paso es crucial y muy poca gente lo da, que es aceptarse. No es fácil aceptarse porque lo que ves es limitado. Pero nadie gana si se mantiene una guerra interior. We met the enemy's us, decía un político. A veces he encontrado al enemigo y el enemigo eres tú. Demasiada gente mantiene una relación conflictiva, desconfiada, crispada consigo mismo. El ruido exterior es producto del ruido interior. Tenemos que hacer las paces con nosotros mismos, y sé que a veces no es fácil. Necesitamos del humor y de la humildad. Y solo desde esa sana aceptación, pues puedes salir al encuentro del otro. Se produce esa feliz reunión. Eso es lo que les propongo. Por ejemplo, ¿cuáles son las personas más importantes en su vida? ¿Cuáles son las personas que más influencia han tenido en su vida? ¿Cuáles son los acontecimientos, las decisiones más transformadores? No me hablen como un plan quinquenal, como los soviets, los primeros 5 años, los siguientes. No, la vida no son bloques. La vida son encrucijadas, son momentos, son experiencias, que diría Goethe, instantes, que diría Borges. ¿Cuáles son las personas? Yo el otro día empezaba un proceso de coaching con una mujer maravillosa. Y en la primera entrevista, profundamente biográfica, me decía, ¿cuál es la persona más importante de tu vida? Y me dijo, mi madre. Y yo ya estaba, ¿sabes?, con la pluma ya tomando, porque tengo muy buena memoria, pero tomo apuntes y tengo mi fan. Intento no escribir cuando alguien está contando algo muy delicado, pero también quiero... Y estaba convencido que me iba a contar... Bueno, es que claro, la madre es un animal especial, ¿verdad que sí? Durante 9 años nos llevaron dentro. ¿Cómo no va a ser especial? Pues lo que contaba no era nada grato. Me hablaba del ruido, de la intransigencia, del... Bueno, pues esa influencia negativa que ha ejercido su madre. Otros, la influencia negativa, viste, desapareció, se fue. Evidentemente me he encontrado más gente que me habla de lo positivo, de las relaciones, de la riqueza de las mismas. Pero lo que quiero es la sinceridad, la honestidad, para enfrentarnos a nuestra biografía. No para enfrentarnos, para recuperarla. Porque como la historia, hay que conocer la historia de tu país, si no alguien la manipulará. Y lo digo con cierto conocimiento de causa. Hay que conocer la historia de la empresa para la que trabajamos. Hay que conocer la historia de nuestra familia. Hay que conocer tu propia historia personal. ¿Para qué? Para que el pasado no te hipoteque, para que no se convierta en una mochila moral que te impide caminar con energía. Entonces, eso es lo que les invito a hacer en estos 20 y pico minutos que todavía nos quedan. Pero la historia nuestra como aliado, como fuente última de aprendizaje, como trabajo de campo donde verificar las hipótesis que contemplemos. Y con distancia y libertad, con paz, con tranquilidad. No hay ningún fantasma que descubrir. No hay ningún enemigo al que atacar. Hay que encontrarse con uno mismo, con ese misterio insondable de cada uno mismo. Reivindico, insisto, yo tengo una convicción que no negocio. Se ha convertido casi en una obsesión. Y cuanto más he estudiado, más gente como ustedes he conocido, cuanto más libros he escrito al respecto, no creo en ninguna sociedad, en ninguna institución, ni incluso la familia, cuando se construye reprimiendo ese arcano singular de cada hombre y mujer. A veces la familia se convierte en claustrofóbica, endogámica. Algunas culturas empresariales expertas en soltar discursos, pero no tose nadie al jefe.
el brainstorming a veces ni brain ni storming. Porque al final lo que tenemos es un déficit a lo mejor de carácter. Entonces voy a hacer 5 o 6 preguntas antes ya de encarar la recta final. Una, ¿serían ustedes capaces de hablarme de cuáles son sus talentos? Y dice, Santiago, que te has apoyado en la veteranía de algunos, que sí, que estoy convencido que sí, que no se llega a donde han llegado muchos de ustedes por casualidad. Pero ¿cuáles son sus talentos? Y aquí reivindico la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner, colega nuestro de Harvard, que habla de inteligencias. Hablar de inteligencia en singular es un reduccionismo castrante, limitante. Es un pecado. ¿Qué pasa en muchas familias cuando de repente tienes un tipo que suma, tiene una facilidad pasmosa para las matemáticas? Los padres se hinchan como un globo y están orgullosos. Pero si en lugar de tener un chaval o una chavala que suma y resta muy bien, que domina el álgebra, de repente si escribe poesía de una manera maravillosa y plagia los sentimientos de tu corazón. ¿Qué decimos de ese hijo o de esa hija? Qué sensible es, qué bueno. Pero no lo asociamos con la inteligencia. Incluso hasta nos preocupa. Las inteligencias. La inteligencia musical. Hace poco una hermana me decía, habla con mi hijo, un sobrino mío, y bueno, quería que trabajara 2, 3, 4, 5 carreras que te garantizan un mercado laboral. Que no tenemos que garantizar un mercado laboral a nuestros hijos, tenemos que ayudarles a encontrar sus talentos. Y una vez que los encuentren, con el talento vendrá la curiosidad, la confianza, el descaro casi, y te encontrarán un lugar bajo el sol laboral. Estamos demasiado preocupados con las carreras, estamos demasiado preocupados con cuáles serán las carreras de dentro de 5 o 10 años. ¿Vale? ¿Y vas a obligar a tus hijos a viajar contra natura? ¿A ser físico, químico, al que debería ser poeta? Y ya sé que de la poesía viven 4 gatos, o sea, asegúrate que el tuyo es un genio. Talentos. ¿Cuáles son los talentos de ustedes? El hecho de ser un gran financiero no significa que vaya a ser un CEO visionario, que domine la estrategia. El hecho de ser un comercial que vendes con un descosío no significa que seas un preciso contable o tesorero. Dar que hacer a las gentes, decía Ortega y Gasset, ese es dirigir. Colocar a cada uno en su quicio. El quicio es el quicio de la puerta. ¿Y cuántos jefes lo que hacen es desquiciar a la gente? Les colocan en puestos donde todas sus limitaciones afloran a la superficie. No me extiendo más, pero el refranero español lo dice mejor que yo. Lo que natura no da, Salamanca no presta. Yo que soy doctor por Salamanca, no voy a decir nada en contra de Salamanca. Por Salamanca entiendo a la universidad, el empeño, la tarea educativa. Pero por favor que Salamanca no trabaje contra natura. Yo he tenido la suerte de trabajar con deportistas. Si eres un tío bajito, y bajito para el baloncesto es un 80, no se te ocurre ponerle de pívot. Y luego reclamarle que coja rebotes. No, ese 80 pues podrá jugar de base. Y a lo mejor lo suyo es el fútbol y no el baloncesto. He tenido la suerte de trabajar con Rafa Nadal, que hoy se está casando, el ladrón. Y dice, bueno, Rafa Nadal es increíble como juega al tenis y bueno, luego también pone más cosas, además de talento. Pero ponle en un laboratorio de química y vas a ver dónde está la energía de Nadal. Se evapora. Ayudemos a encontrar a nuestros colaboradores, a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Por eso el oficio maestro es tan maravilloso. Cuando ves a un alumno crecer, cuando a José Luis le pedía yo hace un tiempo que viniese al máster a dar clase, yo lo dirigí al Executive MBA y me dijo, encantado, y además me encanta seguir la carrera de los alumnos del máster. Y es muy bonito cuando te encuentras un alumno 15, 20 años después con crecientes responsabilidades, construyendo una familia y ojalá teniendo influencia en el devenir de su país. Evidentemente paso de puntillas, pero es tan obvio el esfuerzo, el trabajo. Nos han educado en ese espíritu. Se construye algo sin trabajo. Nada es un homenaje al trabajo. Lo digo esto porque estamos haciendo una sociedad cada vez más blandita. Estamos haciendo una sociedad donde la tolerancia a la frustración es nula. Los padres enseguida corren presurosos a socorrer a sus hijos. Los protegemos tanto que les estamos haciendo un flaco favor. Evidentemente necesitan de nuestra ternura, de nuestro amor. ¿Cuántas veces hay que decir a un chaval que le quieres? Todas las veces del mundo. Pero por favor, la otra pata de la educación es la firmeza, la exigencia. Un jefe que no exige a sus colaboradores es sospechoso. Solo exiges que si ves un potencial. Demasiado jefe pendiente de las cuotas de popularidad, como si fueran políticos en campaña. Demasiado profesor preocupado con, no, un profesor a veces tiene que suspender, y si no, está banalizando el aprobado. El aprobado cobra sentido si al lado vive la posibilidad de suspenso.
El otro día estaba en una casa que me invitaban. El hijo que llegó, 5 suspensos, 5. Con 5 suspensos dije, madre mía, mira a otro lado, ahora se va aquí la bronca. Pues ¿sabe qué es lo que contestó el padre? Dijo a su mujer, el lunes me van a oír. Y digo, ¿quién le va a oír el lunes? El director del colegio. Estamos en una sociedad que, a mí, recuerdo cuando uno de mis hermanos sacaba suspensos, el pobre, vamos, es que estaba casi siempre castigado. Y tenía un problema él, no el colegio. Bueno, pues ahora en España, si sacan 5 suspensos, algunos padres van al director del colegio a reivindicar, ¿pero qué es esto? ¿No sopesa que su hijo sea un vago? ¿No sopesa que a lo mejor en casa no hay ambiente de estudio? Evidentemente todo lo que no sea trabajo, esfuerzo. Yo a todos los grandes que conocí, unos cuantos, todos al final me dicen, he tenido mucha suerte. Que es la respuesta de la gente extraordinaria. Y todos los mediocres, que también he conocido alguno, todos mala suerte. Pero qué casualidad, los que tienen mucha suerte, la señorita suerte se persona después de horas de remangarse y currar. He hablado de inteligencias, he hablado de trabajo, esfuerzo, espíritu de constancia, tenacidad, ese espíritu que ves cada vez en España, aquí también seguro, ayer hablábamos de ello, ese espíritu maratoniano, ¿no? Un directivo deportista te dice muchas cosas. Deportista, no digo obsesionado con, porque también hay algunos que están todo el día en el gimnasio y digo, ¿trabajan de vez en cuando? Porque realmente... Carácter. El liderazgo, si a mí me tortura y me dicen, Santiago, ¿qué crees? ¿Que tiene más que ver con la inteligencia o con el carácter? Con el carácter. Con el carácter sin lugar a dudas. Y por el carácter entiendo hacer lo que sabes que tienes que hacer. Hablar cuando toque, guardar silencio cuando toque. Mandela. ¿Mandela es una inteligencia preclara? ¿Un homenaje al genio? No, Mandela es 27 años. 27 años. Podía quedar amargado en la cárcel. Y en un ejercicio de carácter, de paciencia, de empatía sublime, ayuda a coser una Sudáfrica partida en dos. Václav Havel, presidente checo, personaje que he estudiado mucho para uno de mis libros, desde la adversidad. Intelectual con mayúsculas, porque esta es otra palabra prostituida. Y en esa utopía maravillosa, en esa Arcadia feliz, que resultó ser el comunismo, algunos todavía no se han enterado, tiene el coraje de escribir. Y escribe un libro precioso, Cartas a Olga, sobre la libertad, sobre la responsabilidad. Pero, bueno, acaba 4 años en la cárcel, o sea que es un ejercicio de carácter. Gandhi, enclenque. Para aquellos que me preguntan, ¿el líder nace o se hace? ¿Qué pregunta más estúpida? Si el líder nace es que algunos tienen un carisma especial y los demás somos clones tirados en serie. ¿Han visto un bebé líder? Mira qué cara de líder tengo. Cuando la familia se entretiene sacando parecidos, a mí me parecen todos los niños que hay todos igual de feos, pero me es igual. Que si se parece a la abuela, que si se parece a la otra... Pero han visto, mira qué cara de líder tiene. Y este no. Porque además, claro, cuando se dice que nace, uno nace líder y 99 no. Y ya estamos en el caudillaje, ya estamos en los salvadores, ya estamos en la dictadura. Liderazgo se nace, no, se hace. Y el señor Gandhi, cuando llega a Londres más despistado, jurista, ¿dónde se va haciendo el líder transformador? En Sudáfrica, en años difíciles. Y para cuando llega a la India crispa, el más templado de Churchill. El señor Abraham Lincoln nació líder, narices. Tengo que sujetar mi palabra y mi lenguaje corporal, porque realmente es que hay cosas que claman al cielo. Era un abogado mediocre, casado con una petarda. Pero en el momento clave del... Madre mía, se elevó y ¡pumba! De la mediocridad a la grandeza. Tengan el carácter, lo he dicho antes, pero lo reitero hoy. Hay que tener el coraje de ser uno mismo, hay que tener el carácter. Es un músculo que tenemos atrofiado por falta de uso. Cuando yo me rompí la rodilla jugando al fútbol hace 40 años, el ligamento cruzado se operaba de manera distinta. 2 semanas, 2 meses de escayola, 2 meses de escayola. Después de una intervención de 2 horas y 1 semana en el hospital. Ahora la recuperación se hace en 3 o 4 meses. En 3 o 4 días ya te estás haciendo la recuperación. Cuando me quitaron la escayola, este músculo del cuádriceps parecía el brazo. Y nunca acabé de recuperar todo el brazo. ¿Tenemos a tono el músculo del carácter? ¿Tenemos a tono, y José Luis hablaba de esto, la atención, la memoria? En esta sociedad digital, yo no voy a decir nada en contra de lo digital, un universo increíble de posibilidades. Estoy en paz con la generación que me ha tocado, con el tiempo que me ha tocado.
Y evidentemente nunca seré tequi como mis nietos. Es evidente. Yo reacciono, ellos están en su hábitat natural. Pero que sepan, tenemos un problema grave, gravísimo con nuestros adolescentes, de adicción, de dispersión, de falta de atención, de falta de memoria. La memoria está prostituida, perseguida. La memoria es decisiva para abrazar a un amigo, la memoria es decisiva para recordar una experiencia, la memoria es decisiva para aprender. Y es un músculo y que si no usas, se atrofia. Se atrofia. La atención, el déficit de atención que tenemos, hablamos con alguien, nos dice cómo se llama y al segundo no sabemos, no repetimos su nombre. Estamos en una sociedad del zapping, sobreestimulados, todos. ¿Cuántos consejos de administración he estado? ¿En cuántos comités de dirección donde los móviles echan humo? Estamos hablando de respeto, de sumar, de alumbrar la inteligencia colectiva. ¿Y si los equipos a veces lo que hacen es restar? Y son el sitio ideal para la estupidez colectiva. ¿Cuántas decisiones el ser humano las ha tomado mal en equipos? Que estaban cada uno con su... Entonces, no tengo nada en contra del móvil, en contra de los distintos dispositivos que la ciencia ha puesto a nuestra disposición, pero sospecho que no estamos a la altura de esas posibilidades. Y la pareja inteligencia artificial, estupidez humana, cada vez la veo más frecuente. Medios increíbles en manos torpes. Alguno me asiente con la mirada de este señor, no sabe cómo me está acompañando usted en la tierra. Usted es culpable de algunas cosas que yo estoy diciendo. Y si me he disparado en algún momento, que sepa que usted es culpable. ¿Hasta qué punto un silencio, una mirada noble y sabia puede acompañar y ayudarte a gestionar la soledad? Actitud. La actitud. ¿Qué actitud tenemos frente a la vida? Ayer pensaba sobre esto. Ayer charlé con un amigo muy querido, una persona entrañable, del IES. Tuvimos una charleta de esas que te nutren, que dentro de años recordaré. Y luego me puse a leer por la tarde una cosa que me regaló. Y digo, ¿qué mejor ejemplo para hablar de una buena actitud? La actitud ante una adversidad. Por eso escribí ese libro, Desde la adversidad. Mi mujer dice que es mi libro. ¿Qué hace el ser humano cuando la adversidad se presenta? La adversidad nunca te deja indiferente, o te rompe, o saca lo mejor de ti, y alumbra la grandeza. Hay un libro que casi todos mis alumnos dicen, el alma de Mon es un pesado con un libro, soy un pesado. Y yo debería participar de los derechos de autor. El hombre en busca de sentido. Y el que no ya lo ha leído, que tome nota, que lo compre y que lo lea. Y si no le gusta, yo se lo pago. Pero es un pecado que ustedes no tengan ese libro en la biblioteca personal. El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, psiquiatra vienés. Estuvo 2 años en Auschwitz. Ese es su laboratorio. ¿Alguna autoridad tiene un tipo que ha estado 2 años en Auschwitz? Ahí, en esa tragedia, nunca llegó el ser humano tan lejos. En esa tragedia mucha gente optó por morir. A veces morir es más fácil. Y él abriga la esperanza de ver a su madre, a su mujer, se aferra a todos sus recursos y dice, hay un lugar donde los nazis no pueden llegar, que es donde yo elijo mi respuesta. Frente a este acontecimiento, circunstancia, aquí hay una reacción, una respuesta. Y en este hiato, en este intervalo, ejerzo mi libertad interior. Uno decide el estado de ánimo, uno decide quién le puede hacer daño. Cuando decimos a alguien, es que me pones nervioso, estamos reconociendo una debilidad. Te pone nervioso aquella persona a la que le das poder para poderte nervioso. Si es tan petarda, regálale tu indiferencia. Y el drama es que muchas veces nos ponen nerviosos las personas más queridas, lo cual deberíamos mirarlos, ¿no? La actitud, la libertad interior. Este amigo, cuando ayer charlábamos y después repensando en nuestra conversación en la habitación de mi hotel, digo, qué mejor ejemplo de la actitud elegida. Podía haber llorado en el sentido de quejica, victimista, no en el sentido de llorar a lágrimas nobles. No, se levantó y a caminar. El optimismo. Antes se ha hablado del bebé líder. ¿El optimismo qué? ¿Nacemos optimistas? Mira qué cara de pesimista tiene. ¿O es una lección? ¿Cuántas veces vemos el vaso medio lleno de agua? ¿Cuántas medio vacío? Y tiene la misma cantidad. ¿Cuántas veces cazamos nuestra mente pensando en lo que tenemos?
las menos. ¿Cuántas en lo que no tenemos? ¿Qué hace la publicidad más sino trabajarnos el hígado? Estás encantado con tu coche hasta que ves el del vecino. Estás encantado con tu casa, pero la felicidad... Alguien dijo que el rico es el que tiene más de lo que necesita. Por eso casi todos somos pobres. La actitud. Fundamental. Y hago una pausa. El silencio. El optimismo. ¿Son optimistas o no? No sé si son optimistas o no, pero por favor, cuídense de ser pesimistas. Porque ¿saben qué? El tipo más visionario es el cenizo. El pesimista, ese anticipa el futuro, ese tiene razón. Ese antes de jugar un partido dice, no tengo nada que hacer, voy a perder. Luego cuando vuelve al vestuario dice, ¿qué? ¿Ganaste? ¿Perdiste? No, perdí, te lo dije. Mamón, si perdiste antes de jugar ya habías perdido. Yo he trabajado con equipos de fútbol, baloncesto, de tenis, y muchas veces ves a algún equipo y dices, no pueden ganar, les miras a los ojos, es imposible que ganen. Nadal, el 99,9% de las veces que ha perdido porque el otro ha sido mejor, pero casi nunca ha perdido antes. La conversación interior está repleta de esperanza, concentración, esfuerzo. Lo que se dice a sí mismo está concentrado en lo que depende de él. Y si al final jugando su mejor tenis pierde, pues toca felicitar. El drama de los partidos que no jugamos, no nos personamos, lo perdimos ya en el vestuario antes de saltar a la cancha. Entonces siempre te queda ¿qué hubiera pasado si? Yo a la competencia, o sea, cuando vean ustedes un cenizo, un pesimista redomado, a la competencia y verán cómo ganan cuota de mercado. En todos sitios hay cenizos, en las mejores familias, en el IES tengo identificados a mis cenizos, en cuanto los veo me escapo. Pero me escapo, digo, no me contagien. Es curioso, cuanto más débil somos, más cenizos. Y luego, estoy hablando de 5 cosas, valores. Valores. El junco es un árbol flexible porque tiene raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces, nuestros cimientos? ¿Qué cosas nos inculcaron nuestros padres? ¿Qué relación tengo con la honestidad? Con la humildad. Si no eres humilde, estás condenado a estar un amargado. O sea, la realidad que nos ha tocado vivir es tan vasta, cambiante, que realmente nos desborda, nos abruma. La humildad para preguntar, para escuchar, para reconocer, para estar en paz contigo mismo, limitado, sufriente. La generosidad, incorporar al otro en tu radar. La justicia, dar a cada uno según su contribución, en lugar del igualitarismo chato, marrón, estandarizado. No sé, y puntos suspensivos. La lealtad, que no es docilidad. A veces tenemos los subordinados que merecemos, a veces tenemos los jefes que merecemos, no les ayudamos a ser mejores. Les regalamos un sí, pelota, demasiado fácil, cuando a lo mejor merecen un no. No es una palabra clave para que el sí gane prestigio y tenga valor. A Einstein le propusieron ser presidente de Israel. Einstein, que no parece que fuera tonto. ¿Y qué dijo que no? Que una cosa es la teoría de la relatividad y otra cosa es dirigir Israel. Muy poquita gente es capaz de decir que no a una promoción. Muy poquita gente es decir que no a un encargo nuevo, que a lo mejor lo que va a aflorar es todas sus incompetencias. Pero vamos, por eso hablaba de la lealtad. E insisto, puntos suspensivos, ese es el sustrato moral del liderazgo. El liderazgo no se puede quedar en capacidad de comunicación, de motivación, visión, sentido de la misión, un largo etcétera, que lo suscribo. Pero ya me dirán ustedes cuál es la diferencia entre Gandhi, que mencioné antes, Mandela o Hitler. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham Lincoln, que cité, Teresa de Calcuta, o Stalin, que era un carnicero? Hay estadísticas demoledoras. Y la diferencia no es más que la nobleza de la causa que se persigue y la legitimidad de los medios que se utilizan. Y cuando en aras de ese fin sacrificas los medios, cuando en aras de esa utopía futurista te carga la libertad de cada hombre y mujer en su misterioso deambular, pues la historia nos pone a todos en nuestro sitio. Y ya estoy llegando al final del viaje. ¿Qué tiempo tengo para manejar la incertidumbre y no quedar ahogado en la misma? ¿En qué tiempo deberíamos vivir? Y lo vuelvo a decir, enlazar con el tema de la sociedad digital.
¿Qué hago para que la incertidumbre no degenere en angustia? ¿Qué hago para que las preguntas no se me agolpen y me saquen de quicio? Son tantas las preguntas que tenemos. Tenemos aquí el pasado, el presente y el futuro. Si estoy reivindicando la atención, la concentración, si estoy reivindicando disfrutar el viaje por el río, disfrutar el paisaje, disfrutar la compañía, qué importante es acompañarte bien, pues el único tiempo real que tenemos para ello es el presente. Que es como una bisagra pequeñita, es como Uruguay, que vive ahí apretado entre dos gigantes. El presente es una cosa que ya no es pasado y todavía no es futuro. Carpe diem. Los grandes viven el presente. Un partido de tenis de 5 sets solo se gana punto a punto. Una maratón, como pienses a pensar en el kilómetro 42, aparece lo que llaman ellos el muro. ¿Cuántos headhunters viven haciendo preguntas que lo único que llevan es gente al psiquiatra? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cómo me veo dentro de 10 años? Pero dentro de 10 años, pero si eso me parece la eternidad. Por favor, pregúntame, déjame que a ver si consigo que el día de hoy sea ancho y que quepan en ellos muchas personas, muchos aprendizajes. Y cuanto más ancho sea, probablemente más larga sea la carrera, manteniendo todas las demás variables constantes. Dice Santiago, pero has reivindicado antes la historia de la familia, la historia de nuestras raíces. Claro que sí, la reivindico. ¿Para qué? Para conocerla, para afirmarla y soltarla. No vivir amargados. No vivir en el resentimiento. En la España en la que vengo hay demasiado profesional del resentimiento que quiere hurgar en nuestras peores heridas, que quiere hurgar en los peores pasajes del pasado, porque no saben en el fondo qué hacer con la vida. O hay gente que vive en la nostalgia de un tiempo que se fue. El otro día con mi santa madre, 94 años, el otro día no, porque era la pobrecita, pero hace un año discutíamos sobre el estado de la cuestión en España y era hipercrítica, y hay un momento le dije, mamá, perdóname, pero en tu tiempo os liasteis a tiros. O sea que no venimos de un lugar maravilloso. La historia de España ha sido bastante convulsiva, también en tu tiempo. En tu tiempo. Silencio, porque es evidente que sufrió, como todos los españoles de aquella época. Y es una gozada poder convivir gracias a la generosidad de ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer con el pasado? Conocerlo, firmarlo. Este es mi pasado. Y dejar de buscar chivos expiatorios, excusas. En la adolescencia siempre hay un chivo expiatorio, alguien hay que echarle la culpa. Hombre, un adolescente es una cosa muy rara, un in-between, y hemos sido adolescentes todos, pero un adolescente con 40, 50 años, con calva y tripa, es deprimente. Y todos los días me encuentro con adolescentes que siempre tienen a alguien a quien echar la culpa. Apropiese de su vida una vez. Y fírmela. Y tenga el coraje de escribir el libro de su vida. No, porque si no lo escribe usted, alguien lo escribirá por usted. Y estaremos en la fotocopia, tirada en serie. ¿Y el futuro? Intenta cazar el futuro. ¿Dónde se acurruca la ansiedad? ¿Dónde se esconde la angustia? En el único tiempo donde se hace fuerte, que es el futuro. Entonces, Santiago, pero ¿no te ocupa el futuro? ¿No es el tiempo donde vamos a vivir? Sí, pero ¿qué tiempo tengo para llegar a él? No sé, antes les he hablado de Gonzalo, al que ya conocen. Está con una beca, preparándose para una beca de Estados Unidos de tenis, juega muy bien al tenis. Lo paguen, en España juega al tenis bien, no saben la cantidad, el efecto Nadal impresionante. Yo me voy a hacer preguntas razonables, ¿sí o no? Sacará Gonzalo la beca requiere nivel académico y tenístico. Irá a esta universidad, muy buena en academia, no tanto en tenis, ahí está muy buena en tenis, pero y jugará en el equipo y será el número 1, será el suplente. Bueno, pregunta lógica, vale. Y será dentro de 2 años, vale. ¿Y si se enamora? ¿Y si encuentra trabajo allí? ¿Y si no vuelve nada más que por los veranos? Y a medida que me hago preguntas lógicas de un padre prudente, ¿cómo voy encontrando? Crispado y nervioso. Me voy tan lejos que no. Pues ¿por qué no le ayuda a Gonzalo a administrar su día de hoy? A ver que hoy estudie y que hoy entrene. Mañana se va a Moscú, esta sociedad de ahora, a Moscú en un curso de historia, como nosotros. Joder, las posibilidades que tienen ahora los ladrones. Ya está, vuelve el miércoles, creo. Yo me voy el jueves a Canarias, me parece, no lo sé. A ver, cada tiempo que...
y preguntarle, y evidentemente, y asegurarme que la beca ni los estudios me impiden mirarle a los ojos y escuchar lo que no me dice, pero siente. Y atrapar la aventura de vivir. No tengo mejor tiempo que hoy para preparar a Gonzalo para un futuro que es suyo, y evidentemente es suyo, no el mío. Y quien tiene que decidirse ahí es él. Hay un poeta libanés, Gibran, que dice: mis hijos no son mis hijos, son hijos de la vida. Demasiado padre proyectando sus frustraciones sobre sus hijos, demasiados padres diseñando la carrera de sus hijos, que no son nuestros. Pero todo eso ocurre en el presente. Queda un minuto, y estoy hablando del presente, estoy hablando de la atención. No sé. Deberíamos ir al futuro para volver aquí. Al final del viaje, ¿de qué se arrepiente el ser humano? De lo que no ha hecho. Y como no lo hace, lo idealiza. Y entre la realidad con sus requerimientos y lo que idealizas, gana la idealización. Y ahí en esa frustración, en ese gap te frustras. No sé, alguien... Déjeme improvisar una cuestión, pero porque me siento acompañado por este señor, desde luego. No sé, la pregunta si hay vida después de la muerte es una pregunta que me he hecho con cierta frecuencia. Charlando contigo ayer, cuando estuve en África, veía morirse la gente, pues te cuestionabas muchas cosas. Muchos de mis postulados sociales, religiosos, culturales fueron puestos patas arriba. Fue una experiencia catártica, un año allá. Me la sigo haciendo. El otro día, viendo a mi madre apagarse progresivamente, te la vuelves a hacer. Ya tengo la suficiente fe para dudar. No creo en una fe que no duda, que no se hace preguntas puñeteras. Pero es una pregunta que me acompaña. No ya por mi madre, sino porque yo también estoy... Hace tiempo que crucé la mitad del río. Pero la pregunta que me hago, y que me parece más importante, es si hay vida antes de la muerte. Vida que merezca la pena. Y para eso tiene bastante que ver el mundo de la empresa. El 50% de nuestro tiempo, la vigilia mental, lo pasamos en empresas por ustedes lideradas. ¿Por qué no nos ocupamos de lo que ocurre aquí abajo? Sin perjuicio, evidentemente, de establecer relación con cada uno en su honestidad y en su convicción religiosa. Y lo que sí sé es que la vida que hay aquí pasa por un uso inteligente, atento, humilde, sencillo del presente. En el presente la paz se hace, en el presente la angustia se evapora. La ansiedad no tiene dónde agarrarse. Un placer conocerles, un placer dirigirme a ustedes. Perdonen si alguna vez el diapasón subió demasiado, era producto de un español preocupado pero optimista. Preocupado pero optimista. Tengo todos los motivos para llorar y para ser pesimista. No voy a dejar que los mediocres, los totalitarios nos venzan. Un placer y hasta siempre. Gracias.